Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 Días Televisión. Arrancamos un nuevo espacio de Rotativo 5D con la información de primera mano, con entrevistados de primer nivel para todos ustedes del otro lado. Y en esta tarde de viernes 8 de julio, bastante cálida, 25 grados la temperatura actual, y tenemos noticias de último momento para compartir con ustedes del otro lado. Noticias que se ha viralizado hace instantes nada más por medio del Twitter y tiene que ver con Elon Musk, que acaba de presentar una carta rescindiendo su acuerdo de compra de Twitter. Esta información acaba de ser difundida en medios internacionales y dicen que justamente el fundador de SpaceX y CEO de Tesla observa mientras visita un sitio de construcción. Esto también había mencionado el multimillonario, que quiere poner fin a su acuerdo para comprar Twitter. Esto según una carta que se ha enviado por un abogado en su nombre al director legal de la compañía hoy en esta jornada. En la carta divulgada recientemente de la Comisión de Bolsa y Valores, el abogado en este contexto acusaba que Twitter no ha cumplido con sus obligaciones contractuales, y él mismo afirmaba que la compañía Twitter no proporcionó a Elon Musk la información comercial relevante que solicitó en un principio, como él mismo dijo que requeriría el contrato. Musk dijo anteriormente que quería evaluar las afirmaciones de Twitter de que alrededor del 5% de sus usuarios activos diarios monetizables son cuentas de spam. Este tema que también se había vuelto bastante polémico en un principio cuando él dijo que quería adquirir la firma y las acciones de la firma. Decía, Twitter ha fallado o se ha negado a proporcionar esta información, lo afirmaba el abogado. A veces Twitter ha ignorado las solicitudes del señor Musk, a veces las ha rechazado por razones que parecen injustificadas, y a veces ha afirmado cumplir mientras le da al señor Musk información incompleta o inutilizable hasta el momento. Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y vamos a esperar si es que llegamos a tener algún tipo de retorno o respuestas al respecto. La noticia al momento es que Elon Musk acaba de presentar una carta rescindiendo este acuerdo de compra de Twitter. Obviamente en el transcurso de las horas vamos a tener muchos más detalles al respecto, pero nosotros también tenemos información de primera mano y compartimos con invitados de primer nivel para todos ustedes del otro lado. ¿Por qué no conversar también de este tema y cómo podría llegar a impactar en un terreno local? Porque sabemos que hoy estamos más interconectados que nunca y lo que acontece hoy en el otro lado del mundo termina impactando indefectiblemente aquí en el Paraguay. Lo tenemos con nosotros el economista en jefe de Puente Casa de Bolsa, Wildo González, con nosotros para hablar un poco del mundo bursátil. Wildo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y gracias por tu tiempo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Excelente, Wildo. Primeramente, ya que estamos hablando de esto y acabamos de mencionarlo para luego pasar al mundo bursátil, que estas cuestiones de índole internacional en el mundo tecnológico, en una compañía que hoy está moviendo muchísimo a la opinión pública como es Twitter, y un referente del mundo ya no solamente tecnológico sino mundial como es Elon Musk, ¿esto podría llegar a desestabilizar, por ejemplo, el mundo bursátil aquí a nivel país? No, mira, yo creo que es un tema bastante puntual en el mercado americano. Acá nosotros tenemos otro tipo de variables que afectan el movimiento bursátil. Estamos en un mercado de capitales creciente en todo caso. Cada año vamos incrementando el nivel de participación en el financiamiento de las empresas, del gobierno incluso, pero no estamos tan interconectados todavía como para que pueda pasar, como por ejemplo pueda llegar a pasar una noticia que le pega a la gente de Bovespa o a la gente del IPSA de Santiago y otro tipo de bolsa. O sea, nosotros estamos un poco aislados dentro de eso, y eso es dentro de todo una relativamente buena noticia dentro de todo en estos tiempos bastante inciertos y un poco turbulentos, podríamos decirlo. Categóricamente, ya que lo mencionas, Wildo, ya tenemos bastantes problemas a nivel local para manejarlos, que tener que lidiar otra vez con coyunturas internacionales. Pero ¿quién diría, por ejemplo, que un conflicto bélico que está sucediendo a miles de kilómetros de distancia terminaría impactando a nivel local de forma colateral? Precio de combustible, inflación sostenida, esto termina afectando a la macroeconomía local, y hoy ya estamos, o sea, hoy ya no podemos decir que Paraguay está aislado de lo que está aconteciendo a nivel global. No, yo me refería específicamente a lo que tiene que ver en la parte de los mercados financieros diarios, como uno puede ver movilidad instantánea, flujo de capitales. Ahora, en términos macro, obviamente nosotros estamos súper integrados
somos una economía pequeña y abierta, casi como un ejemplo, el libro de texto macro en el fondo. Y básicamente todas las cosas que pasan afuera nos pegan de manera bastante directa. O sea, el ejemplo de eso mismo, del nivel de inflación que tenemos, que de hecho hasta el propio Banco Central en su informe de política monetaria y en las sucesivas minutas de las reuniones de política monetaria, afirma que el origen de la inflación es prácticamente externo, o sea, o por lo menos de oferta. Hay factores de clima que afectaron el precio de algunos productos, especialmente alimenticios, pero la mayor parte de la inflación viene afuera, y eso es algo que a todo el mundo les pega. Y de hecho, algo que probablemente a todo el mundo le pegó de bastante sorpresivamente, podríamos decirle. Uno estaba previamente a la invasión de Rusia a Ucrania, uno estaba en un contexto de un mundo que cada vez se volvía más global, cada vez uno pensaba que este tipo de conflictos bélicos eran bastante poco probables. Y de un día a otro nos encontramos de vuelta en un mundo que se parece bastante a los años 80, en el que uno tiene bastante bloques, puede llegar a formarse algunos bloques, por ejemplo con Rusia, China, que siempre está ahí, con las tensiones con Estados Unidos. Y todo ese mundo de disrupción en el fondo exacerbó, o por lo menos no es que le exacerbó, sino que le dio un poco más de persistencia ya el shock que teníamos por la parte de las instituciones y la recuperación de las economías post-COVID. Y eso hizo en el fondo que al final, pucha, empiezan a aumentar los precios, empezamos a tener incrementos de alimentos por ciertos temas puntuales. El año pasado, de hecho, si se fijan, el precio de la soja se recuperó mucho, o sea, aumentó bastante, mucho antes que el resto. De eso fue porque China se recuperó antes que el resto del mundo. Entonces, como los chinos vieron que eso estaba barato, empezaron a comprar soja bastante a precios que a ellos les parecían bastante buenos, y al final el precio de la soja se fue bastante arriba para la suerte nuestra. Pero también para la suerte nuestra, algún otro tipo de commodities como el combustible empezó a aumentar. Entonces ahí uno tiene un trade-off que es bastante interesante, uno puede quedarse conversando bastante largo rato, pero en el fondo hizo que la inflación aumente. De hecho, eso hizo que desde el año pasado, de más o menos agosto, julio, el Banco Central empieza a aumentar las tasas, no para disminuir la inflación. De hecho, y también los otros bancos centrales están haciendo lo mismo. De hecho, la misma FED está empezando a subir la tasa de interés. Ellos un poco más tardía que nosotros estamos un poco más adelantados que ellos. Pero no para contener, sino que bajar la inflación de hoy. Sino que recordemos que nosotros tenemos un esquema de meta de inflación, como la mayor parte de los países, y ahí uno en el fondo lo que persigue es la inflación futura. En el fondo el Banco Central trata de afectar las expectativas de formación de inflación. Entonces ahí viene el incremento de tasa. El Banco Central no aumentó la tasa porque aumentó el precio del tomate o la lechuga, o porque aumentó incluso el precio del combustible. El Banco Central no puede hacer nada, sino que más que nada para tratar de contener en el fondo la expectativa de inflación, y hacer en el fondo que las empresas, consumidores y todos los que formamos parte de la economía tengamos en mente la meta de inflación de 4% y fijemos nuestro contrato a largo plazo tomando eso como referencia. Y básicamente ahí viene el interés del Banco Central o el objetivo de aumentar la tasa, y está haciendo de manera bastante fuerte. Probablemente tenemos que pensar que hay demasiada incertidumbre. Yo creo que incluso probablemente si es que el conflicto de Ucrania no hubiera ocurrido, capaz que el Banco Central no hubiera tenido la necesidad de incrementar tanto la tasa, pero probablemente el conflicto de Ucrania le dio un poco más de persistencia a este shock de oferta global que estábamos viviendo. Entonces ahí se levantó un tema bastante interesante, hay que ver cuál es la persistencia de eso. Categóricamente, todos estos indicadores que son demasiado clave en este momento, afecta directamente al mercado bursátil a nivel local, entendiendo que el último informe de la BBA, la Bolsa de Valores de Asunción, hablan de un decrecimiento en cuanto al movimiento del sector de valores en comparación, o sea, por lo menos tomando este primer semestre del año. Sabemos que estamos rompiendo récords en los últimos años, pero este primer semestre que se ha venido un poquito abajo en comparación al semestre anterior en términos interanuales, ¿podría ser a consecuencia de estos indicadores que estás mencionando?
Sí, efectivamente, o sea, es parte normal del proceso y también parte normal de la transmisión misma de la política monetaria. El objetivo que tiene la política monetaria en el fondo es restar liquidez, en el fondo, y eso hizo que en el fondo reste la liquidez del sistema. ¿No? Uno ve, incluso no necesariamente mirando indicadores bursátiles, que no tenemos tanta, tanta serie para atrás, tanta info para atrás, porque estamos empezando, pero vamos por buen camino. Vemos que incluso los agregados monetarios están bastante bajos, eso es por el retiro de liquidez que está haciendo el Banco Central, que incluso complicó de alguna forma el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero el Ministerio de Hacienda está viendo opciones para poder sustituir a eso en el fondo. Y ese mismo problema, de alguna forma, tienen algunas empresas, pero no todas. Con algunos todavía ven oportunidades bastante interesantes. De hecho, hace poco hubo emisiones de dos empresas. Probablemente el mes que viene, en este mes, vamos a tener emisiones de algunas empresas. Entonces, igual el mercado se está moviendo. Igual es bastante atractivo todavía financiarse por instrumentos de renta fija. Entonces, ahí uno tiene que tener cuidado y no necesariamente, por ejemplo, sobre exagerar o sobre... No me recuerdo la palabra en español para algo que tenía, pero es como que uno tiene que tomar con cautela ese tipo de cosas, viendo que es parte normal del ciclo que uno está viviendo y probablemente va a tener como una especie de recuperación en forma de cierta forma. Exactamente, Wildo, ya que lo mencionaste también. Nuevos emisores, nuevos jugadores en el esquema bursátil local. ¿Esto para Puente Casa de Bolsa, por ejemplo, representa una amenaza, una preocupación o es algo positivo que lo podría estimular mayormente? ¿Qué sentido amenaza? Disculpa, no te entendí. De los nuevos emisores que se están sumando al mercado y nuevos jugadores de casas de bolsa que también van a empezar a operar en el corto plazo. Aquí ya son 16, si mal no tengo entendido, las casas de bolsa que operan en el mercado paraguayo. Sí, pero eso es parte normal, parte normal si el mercado va creciendo, obviamente van a entrar nuevos jugadores y uno va a empezar a competir y la competencia es buena, la competencia hace que uno se vuelva más eficiente y eso hace en el fondo también que la gente vaya poniéndose un poco más productiva, o sea, es bastante saludable eso. ¿Cómo percibís el mercado bursátil local, Wildo, en el contexto de los instrumentos y los productos que hoy se están consumiendo? ¿Qué nos faltaría para apalancarnos y llegar a un ritmo de otros mercados de primer nivel? O sea, hay elementos que uno tiene que considerar, un pequeño tipo de reformas que uno tiene que ir haciendo a la forma en que se negocian algunos títulos. Pero yo creo que no, yo creo que más que faltar, obviamente, yo creo que hay una incipiente cultura en la que la gente está empezando a ahorrar en fondos mutuos, en guaraníes, en dólares. La gente ve con interés las emisiones de bonos de algunas empresas. La gente también tiene a veces curiosidad, justamente por lo que dijiste, por el tema de Twitter. La gente, cuando pasó eso, la acción de Twitter se fue a la nube y por ahí a lo mejor alguien en alguna ronda de cerveza con sus amigos diciendo, pucha, debería haber comprado eso. Entonces, imagínate el punto de que ya estamos, o sea, bien posicionados en el mercado financiero, de que te das cuenta de que la gente piensa y siente que tiene acceso a comprar un instrumento internacional porque sabe que hay gente que le va a poder asesorar en eso y que le va a poder ayudar a comprar con eso. O sea, me recuerdo probablemente en mi adolescencia, en los años 90, era impensable que uno iba a poder comprar una acción de Microsoft, por ejemplo. Era como ahora, yo creo que cualquiera puede ir puede venir acá a cualquier casa de bolsa y pedir que se le compre una acción o algún instrumento de renta fija incluso exterior, o puedes comprar uno en Tesoro, nacional, americano. El mercado es bastante abierto y estamos demasiado consolidados de alguna forma y mirando para atrás.
siempre es importante mirar para atrás donde uno estaba y ahora estamos bastante bien. Y lo que se espera en el fondo para adelante es bastante positivo también, porque al final uno termina viendo también cómo se van desarrollando el resto de los otros mercados financieros de la región, con mucho más volumen, mucho más potencia, y obviamente son cosas que acá tratamos de imitar, que la Comisión misma trata de implementar algunas normas, y son pasos que se van a ir dando de manera gradual. Siempre hay que pensar también que los cambios siempre son lentos y tranquilos. O sea, nunca es nunca es deseable que le ponga un shock fuerte a la gente, porque eso en el fondo puede crear una disrupción en algún sentido, en alguna forma de financiamiento, una forma de liquidez de algún sector. Entonces las cosas se van a ir dando paulatinamente y la gente se va acomodando a esta nueva forma de financiar sus inversiones mismas. Categóricamente, cuando hablábamos algunos años atrás del mundo bursátil, por ejemplo, Wildo parecía algo sumamente lejano, solamente afín al mercado de los Estados Unidos, a lo que solamente veíamos en películas. Hoy es una realidad y cualquier paraguayo con un capital mínimo puede acceder a cualquier título, a cualquier instrumento en el mercado de valores. Específicamente, y ya esa es una realidad, o sea, innegable, y eso es algo bastante bueno. Y eso también hace en el fondo también que la gente se sienta con más confianza. De hecho, incluso yendo un poco al terreno un poco más macro, tuvimos un choque de sequía, tuvimos un sector agrícola bastante golpeado, tenemos un mercado laboral que está tambaleando un poco, pero igual uno ve que ciertos sectores de la economía están creciendo bastante fuerte, por ejemplo, la construcción, la inversión. O sea, los datos de cuentas nacionales que fueron publicados el mes pasado, a fin del mes pasado, prácticamente demostraban que había una economía en dos velocidades, una economía que estaba como golpeada, que era la parte del sector agrícola, y otra economía que iba creciendo bastante fuerte y liderado por el sector de la inversión. Y eso pasa también porque la gente tiene, en el fondo, de alguna forma, o logró capitalizar algún tipo de ahorro en alguna forma que cree que puede canalizar a través de inversiones. Entonces eso hace que la economía no caiga en una desaceleración tan profunda como podría ser en otros años. Recordate que antes el agro quedaba con una sequía, una mala producción, toda la economía caía en el fondo. Ahora estamos así débiles, pero igual estamos con sectores que están bastante fuertes. Entonces eso es algo que yo creo que también es gracias a que la gente tiene de alguna forma instrumentos financieros para poder suavizar su consumo y poder en el fondo también, si no quiere consumir, pueda canalizar a través de mecanismos de inversión. Básicamente es como el típico ejemplo del libro de texto de macro que probablemente cuando alguien estudia macro en la universidad. Es así, totalmente. Viene a mi mente inclusive, Wildo, un artículo que había leído recientemente donde allá por el 2010 el mercado bursátil local movía tímidamente unos 500 millones de dólares. Hoy superamos, pero con creces, 3.000 millones y la meta inclusive va apuntando exponencialmente a duplicarse. Me imagino que ya el mercado está apuntando a moverse en otros parámetros. Puente, ¿cómo está preparado para subirse a esta ola? Pero acá en Puente nosotros estamos bastante bien preparados. Estamos con varias opciones de fondos mutuos, en guaraníes, en dólares, y opciones también en inversión en algunos fondos cerrados, donde tenemos gente bien especializada que están monitoreando ciertos sectores, buscando oportunidades de inversión. Y también tenemos asesores financieros que le pueden ayudar de una forma, por ejemplo, que te mencioné, si vos le llamás a algunos de nuestros asesores de Puente y decís, ¿sabes qué? Quiero comprar $1.000 de bono del Tesoro americano, que es un ejemplo. Ellos te ayudan fácilmente. Entonces, acá en Puente yo creo que estamos bastante bien avanzados en eso. O sea, es bastante admirable en la forma en la que estamos trabajando y en las opciones que hay son bastante diversas. Entonces, opciones para invertir incluso en desarrollo inmobiliario, si te querés cubrir con
con moneda dura, con un dólar, hay un fondo mutuo en dólares. Entonces hay opciones bastante interesantes acá en Puerto. Wildo, ¿por qué los fondos mutuos tomaron tanta popularidad, tendencia en estos últimos años? Específicamente por un tema, una forma bastante útil de ahorrar. Fíjense que cada uno puede tener el dinero, el tiempo que uno quiera, puede pedir un rescate, que puede decir, sabes que tenías 10 millones de guaraníes, sabes que ya necesito rescatar 5 millones, al día siguiente los 5 millones están en tu cuenta, casi como que tener una cuenta a la vista que uno va a tener en un banco, pero en un banco no te paga eso. Acá nosotros te pagamos con fondos mutuos, rendimientos bastante interesantes, entonces eso hace en el fondo que la gente también se cubra en la forma, y ahora que estamos especialmente en un entorno que tenemos alta inflación, una inflación de 11.5, tener tu plata parada por 3 meses en la cuenta corriente con una inflación a 11.5, en términos reales uno está perdiendo. Pero en cambio, si uno puede poner eso en un fondo mutuo y usar eso y retirar solamente cuando lo necesite, uno se está protegiendo de alguna forma. De vuelta casi el ejemplo del libro de texto de Macro, en que uno puede protegerse contra la inflación cuando tiene instrumentos financieros adecuados. Y por eso es popular en el fondo, creo. No que creo, estoy seguro. Definitivamente, Wilder, sin lugar a dudas, y muchos otros instrumentos que van posicionándose también en el día a día. Por cuestiones de tiempo, Wilder, lastimosamente, tengo demasiadas preguntas que quiero hacerte, pero aprovecho y te comprometo ya que esta sea la primera de otras entrevistas y poder hablar un poco más distendidamente sobre tipos de instrumentos, el momento especial o ideal del año, por ejemplo, para invertir en ciertos elementos, cómo meterse más en este mundo bursátil, porque como ya lo decíamos, también hay un tabú, hay una cultura bursátil que tenemos que empezar a mover más el engranaje, porque capital existe, el terreno paraguayo está sumamente fértil en este contexto y ahí hay que promover mucho más esta cultura bursátil, ¿no? Sí, especialmente una cultura, hay que tener pensado en el ahorro, más en el largo plazo especialmente. Y eso es bastante bueno, tener cultura para ahorrar en el largo plazo también hace que el país progrese, pero vamos a tener acceso a inversión, las empresas van a poder tener acceso a inversión a largo plazo, y uno va a tener seguridad por su inversión también. Es así, categóricamente. Wildo, ¿te parece si dejamos esta conversación acá a la mitad y en alguna futura ocasión retomamos y seguimos conversando sobre este interesantísimo mundo del mercado de valores a nivel local? Sí, perfecto, no hay problema, a las órdenes para cuando quieran. Excelente, Wildo, muchísimas gracias por tu tiempo, realmente desearte a vos y a todo el equipo de Puente Casa de Bolsa muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, perfecto, no hay problema, que a las órdenes de usted. Excelente, muchísimas gracias. Y bien, señoras y señores, con esto tenemos que cortar este espacio. Son las 18:02, 24 grados. Ya más tarde tenemos más información para compartir aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.